Hola amigos, bienvenidos a su programa La Inmigración y tú, Cambiando Vidas. Mi nombre es Carlos Pereira, soy director para la Iniciativa Libre en la Florida y hoy pues vamos a tener un programa muy interesante. Pues como muchos saben, hubieron cambios en el sistema de inmigración a partir del 11 de septiembre y hoy pues vamos a descubrir o a informarnos qué es lo nuevo que tenemos con respecto a eso. Y para eso tenemos nuestra amiga Morela. ¿Cómo están todos? Como saben, los acompaño todas las semanas con mi amigo y compañero Carlos Pereira. Mi nombre es Morela Aguado. Yo soy abogada que se dedica exclusivamente a la práctica de inmigración en el estado de la Florida. Y efectivamente, Carlos, hoy vamos a hablar acerca de todos los cambios que están pasando en el sistema migratorio. Brevemente le podemos explicar que vamos a tocar el tema primero, las nuevas leyes que están en vigencia, cuáles son las consecuencias de presentar un asilo que no tiene fundamento, y aparte de eso vamos a hablar de las consecuencias que tiene el presentar una aplicación frente a inmigración teniendo una orden de deportación. Ok, excelente, Morela. Entonces, vamos a traer un poco de materia. ¿Por qué se generan todos estos cambios? Es importante darle un punto de vista a la comunidad, porque esto genera bastante controversia. Muchos lo asocian con la administración, pero ¿qué realmente es lo que lleva a esta decisión de cambiar estas regulaciones? Bueno, la verdad es que estas regulaciones, que vamos a explicar lo que es la regulación en sí. La ley que entró en vigencia en septiembre 11, lo que establece es que un oficial de inmigración, y cuando decimos inmigración, vamos a aclarar para que no nos confundamos. Existe inmigración, existen los jueces de inmigración, que es la corte, el sistema judicial, y existe inmigración que se conoce como USCIS, que son las oficinas donde se tramitan las peticiones, la residencia, la ciudadanía, etcétera. Entonces, la ley de septiembre 11 tiene que ver directamente con los oficiales de las oficinas de inmigración, lo que se conoce como USCIS. La política nueva es que hasta antes de septiembre 11 uno podía mandar peticiones, como por ejemplo, yo soy ciudadano americano y quiero pedir a mis padres. Entonces yo mandaba todas las aplicaciones y mandaba el paquete. Antes de septiembre 11, si me hacía falta algún tipo de documento, algún money order, alguna foto, alguna traducción de un documento, evidencia, inmigración me mandaba a decir: Morela, le hace falta esto, tiene hasta tal fecha para entregarlo. Y eso es lo que en inglés se llama como RFE, que significa solicitud de mayor evidencia, o cuando tienen la intención de negarte, te decían: tenemos intención de negarte porque no has presentado tal y tal cosa. En palabras sencillas, te daban la oportunidad de arreglar el error. A partir de septiembre 11, los oficiales de inmigración tienen la potestad y la autoridad de recibir un expediente, revisarlo, y a la hora de revisarlo, si le hace falta alguna documentación tan sencillo como una traducción de algún documento, pues sabemos que todos los documentos que se presentan en lenguaje que no sea inglés deben de ser traducidos al inglés, pueden negar el caso. ¿Qué significa negar el caso? Que usted perdió el dinero, perdió el tiempo, y eso puede traer la consecuencia de que ahora, hoy en día, los oficiales de USCIS aparte tienen la potestad de poner a la persona que se queda sin documento, al ser negado el caso, directamente frente a un juez en un proceso de inmigración. ¿Por qué se genera esto? Mucha gente dice que es el presidente, que es la administración. Estos cambios vienen generándose por una razón, y es porque si nos hemos fijado en el último año o en los últimos 2 años, los tiempos de espera y de procesamiento de los casos se han cuadruplicado, triplicado, quintuplicado. Una residencia o una ciudadanía que antes podía hacerla en 2 años, en 2 meses y medio, tarda más de 1 año. En algunos estados están bajando un poco los tiempos, pero eso es por eso, porque hay muchas personas que envían solo la aplicación y le hace falta toda la documentación. Entonces, a partir de ahora, el propósito es crear una conciencia de que cuando se presente un paquete debe ser presentado correctamente, porque si no puede tener consecuencias fatales como ser puesto frente a un juez. Perfecto. Tengo entendido que el sistema de migración, su estructura, es una institución semiautónoma, podemos decir, ¿right? Sí. Su estructura trabaja con recursos del gobierno federal, pero los servicios los pagamos nosotros, los que aplicamos a todo este tipo, sin número de solicitudes. Las personas que solicitan familiares, las personas que solicitan ciudadanía, las personas que solicitan un sinnúmero de aplicaciones,
Pero ¿qué ocurre cuando han habido tantas solicitudes de asilo, tantos casos que no califican y no le pagan al sistema porque las solicitudes de asilo no tienen un fee Correcto. asociado? Entonces inundaron el sistema de inmigración, Correcto. volvieron un proceso lento y tengo entendido y me gustaría que pudiéramos explicarle a la gente el lenguaje que se utiliza, que es a frivolous petition. Es como queremos detener las peticiones frívolas que solo están buscando un permiso de trabajo. Un permiso de trabajo, pero al final del día no conllevan al fin, que es obtener un estatus migratorio. Y vamos a aclarar eso porque ese término de frivolous asylum no solo se utiliza con las oficinas de inmigración. Recordemos que los asilos políticos que se presentan frente a las oficinas de inmigración, si son negados, eventualmente llegan frente a las manos de un juez. Y a veces las personas no van con inmigración, a veces son detenidas y presentan un asilo directamente frente al juez, pero el concepto de frivolous asylum continúa siendo el mismo. Queremos también decirles de que están apareciendo los números en pantalla, porque recuerden que este es un programa en vivo para que nos llamen y nos hagan todas sus preguntas de inmigración, y si quieren hacerlo de manera anónima los invitamos a que lo hagan. Recuerden que el programa es en vivo y en lo que vamos haciendo la educación de lo que son las últimas noticias, vamos a ir recibiendo las llamadas y también nos pueden escribir al correo electrónico. Recuerden que estamos en vivo también en nuestro canal 235 de Comcast, María Visión y Jesus Christ Network a través de las redes sociales. Que volviendo al tema, Carlos, frivolous asylum significa que hay muchas personas, como decíamos, que solamente quieren presentar un asilo político porque les dicen, presenta un asilo político, a los 5 meses tenés derecho a un permiso de trabajo y de todos modos la entrevista no te la van a dar hasta en 3, 4 años. Y las personas, por tener el permiso de trabajo y no andar preocupados y poder tener una licencia y trabajar legalmente, lo hacen. Sin embargo, hay una penalidad criminal, que es que si las autoridades de inmigración, tanto los oficiales de asilo como un juez de inmigración, determina que esa persona presentó una aplicación, frivolous significa falsa, en palabras sencillas, que la información que está ahí diciendo por qué usted supuestamente tiene miedo de regresar a su país ha sido inventada. Y si el juez determina eso o el oficial, existen penalidades no solo monetarias, sino también criminales. Y eso también tiene consecuencias migratorias, que es que si te encuentran que estabas mintiendo en una aplicación de asilo político, quedas para toda la vida impedido de obtener un beneficio migratorio en el futuro. Aunque te cases con un americano, tengas hijos americanos, si te encuentran culpable de haber mentido en una aplicación de asilo, nunca vas a poder legalizarte a través de otro medio. Otra cosa súper importante de aclarar, el que les nieguen un asilo no significa que lo han encontrado frívola la aplicación o que fue una mentira. Y eso lo quiero aclarar. Solo porque uno no gana un asilo no quiere decir que yo estoy mintiendo, porque muchas veces tenemos, por ejemplo, situaciones con pandillas, digamos, de muchachos que tienen miedo de regresar, que piden asilo por pandillas, pero ahora recientemente la ley cambió con el caso nuevo que salió y ahora dice, la gente de violencia doméstica ya no les vamos a dar asilo y la gente por pandillas ya no le vamos a dar asilo. No quiere decir que mi historia es mentira, aunque yo haya perdido. Lo que quiere decir es que la ley no me permitió que me dieran un asilo político por más triste que sea mi situación. Y eso hay que aclararlo para que tampoco la gente crea que no pueden aplicar si es que no van a ganar. O sea, obviamente uno aplica para ganar, pero siempre y cuando vos digas la verdad, no vas a tener ningún problema. Y una sugerencia es que cuando van a presentar un asilo político por voluntad propia, porque el que esté en la corte tiene a fuerza que defenderse como gato panzo arriba, como digo yo, pero el que anda libre, el que aunque esté ilegal no ha sido puesto frente a un juez, es importante cuando tomen la decisión de presentar un asilo, tal vez con la esperanza de un permiso de trabajo, que pongan en una balanza si ese permiso de trabajo vale lo suficiente como para que yo pueda asumir la consecuencia, que es que si me niegan el asilo, yo, 1, pueda ser acusado de que mentí, y 2, si no mentí, me manden donde un juez a un proceso de deportación. Claro, pero en todos los formatos de migración hay un disclaimer, hay una declaración básicamente que dice que por medio de esta firma usted está jurando que la información bajo perjurio de que toda la información que está poniendo ahí es real y que por medio de esa firma autoriza a las leyes a tomar acción si usted no está diciendo lo correcto. Pero también me conlleva a un punto cuando uno está en la escuela de leyes. Desde el primer día te avisan calificación igual a beneficio. Si una persona no la puedes calificar,
se sabe que no va a haber un beneficio. ¿A qué me conlleva esto? Que las personas tienen que buscar profesionales Correcto. que les hagan sus servicios, porque yo he escuchado muchas personas que van al mismo punto, al mismo sitio, y básicamente les acomodan la historia de la persona que les está escribiendo. Al final del día, lo que se están haciendo es bastante daño, porque eventualmente si esa solicitud es negada, nunca vas a poder ajustarte en los Estados Unidos. Correcto. Y eso es una consecuencia trae consecuencias a largo plazo y de manera definitiva, es decir, para siempre. Quedas para siempre impedido de obtener un beneficio migratorio si te encuentran que estás mintiendo en una aplicación de asilo. Ahora, para llegar a estos puntos, normalmente el sistema de inmigración hace un estudio de 60 días, ¿no? Ponen una pantalla abierta para que las personas puedan poner sus quejas o sus beneficios, cómo beneficia esto a las comunidades. Y uno de los puntos que yo estaba mirando en ese estudio de 60 días es que muchas personas que estaban aplicando a sus beneficios, que pagan por esos servicios, estaban poniendo mucho complaint, muchas quejas de por cuál sus servicios estaban tan atrasados. Hay gente que aplicó hace casi 2 años para residencias y no han podido resolver, cosas que antes en 3, 4 meses ya tenías una residencia en la mano. Su residencia en la mano. Entonces, yo creo que el abuso y toda esa situación de mala consejería, pues, lleva a un punto de que tienen que detener, y creo que las formas que buscaron para detener esto son los resultados de estas nuevas regulaciones que empezaron en septiembre 11. Claro que sí, y el propósito es efectivamente eso, que el sistema migratorio se vuelva un sistema más eficiente, porque en este momento el sistema es deficiente, tanto en los tiempos de espera como lo que tardan las solicitudes. Es impresionante el tiempo que ha aumentado cada proceso. O sea, una residencia pasó de 3, 4 meses a 1 año y hasta 2 años a veces. Un caso de abuso que se resolvía en 6 meses, ahora tenés que esperar un mínimo de 2 años. Las visas U tienen 2 años de espera y hasta 3. O sea, es una cosa que ha atrasado el sistema y lo tienen agobiado. No hay suficiente personal para la cantidad de aplicaciones que hay. Ahora, no estamos, les queremos decir, somos los primeros en instarlos en que apliquen, en que los residentes se hagan ciudadanos en el primer día que se pueden hacer, en que los residentes, los ciudadanos pidan a sus familiares en el primer momento en que lo puedan hacer, en que las personas con DACA y TPS no se conformen con eso esperando que un día salga una ley, que si tienen una manera alterna de legalizarse con certificaciones laborales familiares lo hagan. Claro. Eso es importante que ustedes lo sepan. Y eso me lleva al tema también de cuáles son las consecuencias, Carlos, creo que debemos de discutir, que también se habló mucho esta semana, que va a entrar en vigencia una ley muy pronto que va a decir exactamente de que cualquier persona que quiera obtener un beneficio migratorio se le va a estudiar el expediente de manera detenida si ha recibido beneficios públicos del gobierno. Ya lo hemos tocado en programas anteriores, pero de manera formal se ha emitido un comunicado que dice que entrará en vigencia una ley que va a decir que si una persona no tiene papeles y está buscando un estatus migratorio, o ya tiene residencia y se quiere hacer ciudadano, o está aplicando a una residencia, y ahora no solo es la persona, no solo me van a estudiar si yo recibí un beneficio público como food stamps, perdones de pago, todo ese tipo de ayudas que nos da el gobierno, lo del daycare, que es el cuidado de los niños. Me van a revisar si mi esposa, mis hijos, mis dependents, mis padres si viven conmigo y los declaro como dependientes míos. ¿Quién de mi familia, aparte de mi persona también, ha recibido beneficios migratorios? Y si ese beneficio público, era justificable. Y te lo van a revisar por los últimos 3 años. Entonces, mucho cuidado con todas aquellas personas que están pidiendo food stamps y mienten en lo que ganan para que les den sellos de comida, porque ustedes hacen sus impuestos. Y ellos van a comparar todo eso. Y si en los últimos 3 años se determina que la persona ha mentido o un familiar cercano para obtener un beneficio público, esa persona va a ser negada una residencia y una ciudadanía. Esto me conlleva a poder poner una pieza educativa en la comunidad. Nosotros tenemos que declarar lo que ganamos. Correcto. Y también eso te ayuda en otros aspectos. Claro que sí. Porque si tú empiezas a recibir beneficios, ganas algunas cosas menores,
pero cuando tú haces tus declaraciones de impuestos calificas a comprar vivienda, a dar un mejor proceso de educación a tu familia, a tener una vida mejor. Porque cuando una persona cae en esta dependencia del gobierno, básicamente se arrincona, no puede avanzar, no puede comprar un mejor carro, no puede tratar de cambiar de estilo de vida porque la dependencia lo tiene ahí. Claro. Entonces, mi consejo para la comunidad es trabaje duro como lo hacemos, está en nuestro ADN, que somos trabajadores, que producimos dinero, que nos gusta eso, venimos a trabajar, venimos a sacar nuestras familias adelante. Entonces, hagamos nuestras declaraciones, eso nos va a dar un mejor nivel de vida que el de estar dependiendo del gobierno. Y también muy importante que la declaración de impuestos que nosotros hacemos tiene un efecto importantísimo en los perdones que se hacen aquí dentro de los Estados Unidos para los esposos de los residentes o ciudadanos o los hijos de los residentes o ciudadanos cuando se está pidiendo el famoso perdón que hablamos aquí. Existe un perdón, para los que no saben, que se puede pedir dentro de los Estados Unidos para las personas que entraron ilegal o se quedaron ilegal y que efectivamente les va a dar una residencia, pero uno de los requisitos del perdón es demostrar que nuestro familiar residente o americano va a sufrir un daño económico, y ahí es donde entra en juego los taxes. No podemos decir mi esposo o mi esposa va a sufrir económicamente si yo me voy o mis padres, pero sin embargo mis taxes son de $10,000, porque nadie que tiene una familia entera va a poder vivir con menos de $1,000 al mes. Entonces tenemos que ser realistas y aunque paguemos más, no importa, si es lo que estamos ganando, demostremos lo que también hay muchos casos como los que hablábamos la semana pasada de la residencia del señor mexicano que hablábamos, que una de las razones fundamentales por las cuales pude ganar el caso fue porque el juez vio que era una persona que declaraba casi $60,000 con su esposa. O sea, eran gente honrada que declaraba sus impuestos. Entonces, es una cosa muy importante que nos beneficia y no tenemos idea de qué tan importante es lo de los impuestos. Claro, y esto también es parte de nuestro carácter moral, nuestro buen carácter Correcto. moral. Y hay un punto más futurista. Los años pasan aquí en un abrir y cerrar de ojos y en cualquier momento llegamos al retiro. ¿Qué pasa cuando nosotros hemos hecho declaraciones pobres y no hemos declarado todo lo que hemos ganado? No hemos estado acumulando el dinero necesario para tener un retiro decente, se puede decir. Entonces, cuando la persona recibe $550 por mensual de retiro y dice, no, pero esto es muy poquito, pero realmente es lo que nunca declaraste lo que ganaste y ahora pues ahí están las consecuencias. Efectivamente, esa es otra cosa pensando a largo plazo, como decís, que si declaramos poco, vamos a recibir poco en el retiro. Si declaramos mucho, o lo que ganamos y tenemos un buen salario, pues nuestro retiro va a ser bueno. Es una fórmula. Morela, hay una situación ahora mismo pasando cuando se va a las oficinas de inmigración, USCIS, y esto nunca se había visto en años. Sí. Desde que las oficinas estaban en Biscayne, la 79, que era una sola estructura. Después la estructura cambió, USCIS por un lado, Border Protection por otro, Enforcement por otro, las cortes por otro. No se había visto tanto que en una oficina de USCIS estaba ICE esperando por clientes. ¿Por qué está ocurriendo todo esto? ¿Y cómo nuestra comunidad puede protegerse y evitar que vaya a ser detenido en una entrevista de inmigración? Ok, definitivamente ese tema es algo que tenemos que tocar porque está pasando actualmente. Y es algo que incluso a mí como profesional me ha pasado y me pasó el día de ayer una vez más. Y vamos a explicar cómo una situación puede ir bien o cómo una situación puede ir mal. Primero que nada, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que hay personas que están haciendo aplicaciones o han hecho aplicaciones y esa aplicación, digamos, tardó 1 año, 2 años en que te llamaran a una entrevista, que es al día de hoy. El día de hoy la política de inmigración y de ICE es la siguiente. Si una persona que va a ir a una entrevista tiene una orden de deportación, que obviamente
la gente puede decir a través de las pantallas, pero si tenés una orden de deportación, ¿por qué estás aplicando a una petición o a un beneficio migratorio? Para poder precisamente en un futuro quitar esa orden de deportación y llegar a resolver. Ese es tiene que ser el camino. Sin embargo, hoy en día está teniendo consecuencias. Si una persona tiene una entrevista con inmigración y tiene una orden de deportación, el oficial de inmigración que tiene el expediente a cargo tiene la obligación, no es que él lo quiera hacer, es que él tiene la obligación, porque si no pierde su trabajo, de llamar a ICE y de decirle, mañana, pasado, hoy viene tal persona, tienen orden de deportación y ya depende de ICE si lo llega a traer o no. Y ICE está llegando a traerlo. Wow. Entonces, uno va, entra, va a sus entrevistas, te hacen tu entrevista, le preguntan, si es por ejemplo de matrimonio y la persona, la esposa es la que tiene la orden de deportación, hacen la entrevista y una vez que termina la entrevista, no les dicen nada al comienzo, con o sin abogado. Y después, al final de la entrevista, le dicen al esposo, bueno señor, por favor salga y vamos a hablar un momentito con su esposa. La llevan en un cuartito, ahí dentro de las oficinas, esto no lo ve el público, la llevan a un cuartito y ahí está ICE esperándola y a partir de ese momento queda detenida y va para una cárcel. Wow, increíble. Es impresionante. Entonces, ¿cómo podemos evitar nosotros ser detenidos por ICE si tenemos una orden de deportación? Primero que nada, la verdad, piensen muy bien si en estos momentos quieren hacer una petición, hablen con su abogado, si vale la pena hacer una petición en este momento teniendo una orden de deportación, pero digamos los que ya la hicieron. Y voy a poner el ejemplo, obviamente, sin dar nombres de ayer. Era una familia que el esposo era americano, la señora tiene una orden de deportación del 2004 y el niño tiene una orden de deportación también del 2004. Un niño que tiene ya 20 y pico de años, pero es un muchacho que tiene DACA, por cierto. Entonces, cuando vamos a la entrevista, yo ya sabía que esto podía pasar y estábamos preparados. ¿De qué manera yo como abogada pude prepararme? Porque mi obligación legal cuando me viene esta cita es decirle a mi cliente, te pueden detener, están recogiendo a las personas, si no te presentas te van a negar la petición y quedamos en cero, y si te presentas existe la posibilidad de que te detengan y muy alta, por cierto, y mi cliente tiene que tomar la decisión si quiere ir. En este caso mi cliente me dijo, nosotros vamos a ir porque estamos cansados de estar corriéndonos. Entonces, como abogada, ¿qué hice? Paré la deportación antes de ir a esa entrevista. Cuando yo llegué a la entrevista, nosotros hicimos la entrevista, yo no toqué el tema de la deportación porque no tengo que tocarla en ese momento. Cuando terminamos la entrevista, el oficial me dice, ¿algo más? ¿Algo más? ¿Algo más? Y yo, no, con respecto a la relación, nada, estamos bien. Y por el ambiente tenso y por la experiencia que uno tiene, yo sabía que ahí estaba ICE. Entonces yo iba preparada con la copia de todas mis mociones donde yo había mandado a San Antonio que le tuvieran la entrevista y la deportación, y por ley estaba detenida. Entonces yo le digo al oficial y me acerco y le digo, si se refiere con respecto a la orden de deportación que tiene mi clienta, aquí está la prueba de que ella tiene su deportación detenida, tiene una moción de reapertura pendiente que fue presentada desde el día de antier, ¿verdad? Y llevé la prueba. Cuando él la ve, y le digo, porque yo sé que ICE está aquí para recogerla. Cuando él la ve, él me dice, no solo la quieren recoger a la señora, lo quieren recoger a él también. Aquí está ICE y se quiere llevar a los dos, al muchacho que tiene DACA. Y yo le digo, pero ¿por qué te querés llevar al muchacho que tiene DACA si él tiene DACA, él tiene estatus legal? Entonces, para hacer el cuento corto, al final el oficial de que hacía la entrevista fue buena persona, la verdad, vio que era una familia buena, tuvo la voluntad de ayudar y se fue a hablar con los de ICE. Nosotros realmente nunca vimos a los oficiales de ICE, porque ellos te están esperando en un cuarto al fondo. Y él les explicó, la abogada me está diciendo de que la deportación de la señora está detenida. Aunque ustedes se la lleven, ustedes no la pueden deportar porque ella paró la deportación legalmente, no es por buena gente, es la ley. Y dos, con respecto al muchacho, ustedes no tienen por qué llevarse al muchacho, porque el muchacho tiene DACA, aunque tenga una orden de deportación. Y al final la historia feliz fue que, gracias a Dios, pudimos salir caminando todos. ¿Pero por qué? Porque su abogada estaba preparada para hacerlo. Así mismo, y entonces es importante que la gente Correcto. sepa que tiene que buscar las personas correctas para que manejen su proceso. Ahora, yo quiero preguntarte algo, si es tabú o es una realidad. ¿Existen los oficiales enforcement de entrevista? ¿Y existen los oficiales human being, buena gente, que son humanos? Y todo lo contrario, porque siempre la gente comenta esto, ¿no?
o que el oficial me trató muy bien, fue muy bien polite, fue muy bien conmigo, no tuvimos ningún problema. Pero también se cuenta la otra historia de que hay oficiales tajantes que quieren enforzar la ley Correcto. tal y como es. ¿Eso es real o es un tabú? No, es totalmente real y no solo es que quieran enforzar, implementar la ley, Ok. sino que realmente a veces quieren implementar leyes que no son leyes, que ellos mismos creen que son leyes. Porque recordemos que muchas veces, la mayoría de las veces los oficiales de inmigración no son abogados. Hoy en día están poniendo cada día más oficiales que son abogados. Muchas veces el único abogado en el cuarto soy yo. Entonces, y definitivamente hay un trato diferente cuando está tu abogado presente que cuando no lo está. No siempre, pero muchas veces sí. Y puedo explicarte lo siguiente. Yo, aún como abogada, he ido a entrevistas donde un oficial es amable. Ahora, aclaremos una cosa. Ser amable no significa que no están haciendo su trabajo. Hacen su trabajo, pero sin ser intimidante o grosero. Sin embargo, he ido a entrevistas donde desde que entramos la actitud del oficial es negativa y no solo eso, las preguntas que hacen al momento de determinar el matrimonio son tontas, irrelevantes, que no tienen nada que ver con cómo se determina un matrimonio. Una vez entré a una entrevista que duró 30 minutos con un oficial, que era un oficial nuevo, y las preguntas que hizo eran cero relacionadas con el matrimonio. Salimos de la entrevista y nos volvieron a llamar a una segunda entrevista, porque él no estaba seguro que el matrimonio era de verdad. Y era un matrimonio que tenía más de 10 años casado con hijos y todo. Para no hacerles el cuento largo, simplemente el oficial desde el comienzo tenía una actitud negativa hacia el caso, porque el señor estaba en un proceso de deportación y no estaba siendo imparcial, haciendo su trabajo. A la segunda entrevista estuvimos por 4 horas. Wow, hasta que la impresionante. lograron aprobar y la gracia de Dios la aprobamos. Y era un matrimonio verdadero. Entonces también eso me lleva a decir, los abogados no vamos a las entrevistas porque el matrimonio es de mentira, si no, no tendríamos trabajo. Los abogados vamos a la entrevista o tomamos un caso y usted debe de invertir en eso para que las cosas te salgan bien y no tengas dolores de cabeza. Morela, me lleva al siguiente punto. Los perdones son tan importantes, todos estos perdones, y estar preparados si tu entrevista es tanto aquí en los Estados Unidos como en el exterior, en las embajadas de nuestros países. Ahora mismo un muchacho fue a entrevista a un conocido, está casado con una ciudadana DACA, entró por la frontera y todo el proceso le fue bien en su entrevista, pero cuando terminó la entrevista le dice todo está bien, pero tú entraste por la frontera, tienes una orden de deportación, y el mismo oficial le dijo, mira, no podemos tomar ninguna acción, pero necesito que me traigas un perdón que se llama el 212. Tú me traes ese perdón aprobado 212 y yo te concedo la residencia. Ese fue el diálogo. Yo no sé si todo esto es real o no, o si existe, pero tú estás todos los días Bueno, ahí. definitivamente aquí hay un ejemplo claro. No sé si hizo este proceso con un abogado o no, pero qué triste y lamentable es que le hayan hecho ese proceso y la persona que le haya hecho ese proceso no se haya dado cuenta que ese muchacho tenía una orden de deportación. Correcto. Porque si yo te aseguro, Carlos, que si esa persona hubiera ido a mi oficina, yo me hubiera dado cuenta que tiene un proceso de deportación, porque es lo primero que le preguntas a tu cliente. ¿Entraste por la frontera? ¿Alguna vez has sido detenido por inmigración? Si tu cliente te dice que sí, antes de que vos toques ese expediente, lo correcto es pedirle su récord y su FOIA para ver qué puede hacer, porque ese muchacho pudo haber evitado todo esto. Ahora va a tener que pasar años en el extranjero y lo que tenía que haber hecho es haber pedido un perdón aquí adentro antes de salir. Entonces la cosa se complicó y lo más triste de todo es que para ganar el perdón del extranjero tenés que demostrar que un familiar inmediato va a sufrir un daño extremo inusual, y ese estándar de extremo inusual es bien alto de prueba. Sí, claro, cada día se pone más complicado. Los perdones, Carlos, yo me sentido. atrevería a decir que son la parte más importante de un caso, porque sin el perdón no hay nada. Y así se los digo a mis clientes. La petición te la pueden haber aprobado. Que te aprueben una petición no quiere decir que vas a dar una residencia, tenés que calificar. Y entonces, es importante que la persona esté consciente cuando llega a una oficina de un abogado y le dice, voy a pedir tu récord. Voy a pedir tu récord para estar seguro del proceso que se va a hacer. Correcto. Porque al final del día,
si el récord tiene un escenario negativo para el cliente, todo eso pues al final del día le va a afectar. Entonces lo más importante es tener ese récord, leerlo y entonces darle las calificaciones y explicarle todo el proceso para poder ganar su caso. Correcto. Definitivamente que una persona, un abogado, y no quiero decir que los abogados no lo hacen, hay abogados que no hacen estas preguntas. Hay abogados, hay personas que sí hacen sus casos con los abogados, pero les tocó un abogado que no está preparado y no sabe que tiene que pedir un récord. Hay abogados que no lo hacen, te sorprenderías, pero hay abogados que no lo hacen sabiendo. O sea, yo una vez fui a una entrevista de una residencia y en ese momento yo estaba de traductora, no estaba ni siquiera de abogada, y la abogada de ese caso los mandó a una entrevista y tenían orden de deportación y la abogada no sabía. ¿Cómo agarras un caso y no sabes que tienen orden de deportación? Hay que pedir los récords, hay que invertir en eso para saber qué voy a hacer o si puedo hacer algo. Y una cosa, una persona que es deportada, sale de los Estados Unidos y vuelve a entrar, no gasten su dinero, que para siempre está impedida de recibir una residencia. No lo puede hacer. ¿Cuánto tiempo toma en el sistema en mandarte los récords de regreso? Sabemos que hay personas que a veces quieren correr con sus casos y quieren tener lo que le llaman el 797, que es un recibo, porque hay estados donde les ofrecen licencia o les dan un alivio temporal para manejar y con eso compran seguro y todo eso. Pero al final del día esa no es la esencia del caso. Claro. ¿Cuánto tiempo toma en que a una persona le llegue su CD? Todo depende de dónde lo estamos pidiendo, si lo estamos pidiendo en la frontera, si lo estamos pidiendo al FBI, si lo estamos pidiendo a la corte, si lo estamos pidiendo a USCIS, pero puede ser tan rápido como un mes o puede tardar 6 meses hasta un año hoy en día, depende del lugar. Pero y como yo les digo, yo siempre les doy un promedio de 6 meses, la verdad, que es el término medio. Antes, que era lo que hablábamos, tal vez lo máximo eran 3 meses y ya te llegaba el récord, pero ahora han habido récords que tardan hasta un año. Wow. Sin embargo, es importante que sepamos de que, hey, vale la pena esperar ese año, no querés hacer nada a la loca o pedir algo que vaya a perjudicar a tu cliente. Es importante saber dónde uno está parado para saber cómo tenés que actuar en el caso. Excelente, ¿no? Y toda esta información es valiosa. Ya saben, si quieren presentar un caso de inmigración y no están seguros con su información, lo más importante es que el abogado les pida su récord por medio de un FOIA. Ese FOIA puede llegar en 3, 6 meses o hasta un año, pero viene en un CD. Cuando usted introduce ese CD, sale todo. Ahí sale desde el primer día que la persona entró a los Estados Unidos hasta la fecha si ha tenido esta persona algo. Entonces es fundamental toda esa información para el abogado para calificarlo a que obtenga su beneficio, ¿es correcto? Correcto, y otra cosa que es súper importante que quiero decir es también de que, y esto me dicen las personas, pero abogada, cuando yo entré yo di otro nombre. Ellos no saben que soy yo, porque yo di otro nombre, yo di otra partida. No, señores, no se equivoquen, aquí hay una cosa que se llama huella. Pueden haber dado 70,000 nombres, pero las huellas son únicas de cada individuo. Y por lo tanto, al poner la huella, ellos van a saber, aunque usted haya dado 70 nombres, que esa persona es usted. Entonces, si ustedes han cruzado por la frontera, han sido detenidos, por favor díganle la verdad al abogado, para que el abogado no vaya a ciegas también a hacer su trabajo, porque a veces el cliente también no le dice la verdad al abogado, el abogado cree que todo está perfecto y te encontrás con una sorpresa a lo largo del camino. Es mejor que tu abogado esté preparado para que tu abogado sepa cómo va a ir a la guerra, que lleve las armas necesarias para defenderte. Pongamos un escenario, una persona que cruzó la frontera y no lo detuvieron. Con el tiempo hace su vida acá, tiene su familia, se casa con un residente o ciudadano. Él sigue calificando a hacer su petición. Por supuesto. Pero eventualmente, cuando esa petición es aprobada, tiene que ir al Centro Nacional de Visas. Sí. Cuando se empieza el proceso de Centro Nacional de Visas, paralelamente, hay que iniciar un proceso de perdón por su entrada a los Estados Unidos de esa forma y haberse quedado indocumentado. Correcto. Una vez que ese perdón es aprobado, ahí sí ya va a salir a su entrevista. Esa persona se le avisa al Centro Nacional de Visas
que esta persona ya tiene su perdón y se reactiva la cita. Correcto, pero yo realmente lo que hago en mi práctica, yo ni siquiera toco el proceso de residencia, yo solo hago los pagos. La manera como yo proceso un caso de una persona que, digamos, entró ilegal y está casada con un residente o un ciudadano, es que primero hago la petición. Una vez aprobada la petición, el caso va a ir al Centro Nacional de Visa. ¿Por qué? Porque la persona no califica para recibir residencia dentro de los Estados Unidos porque entró ilegal o se quedó ilegal, dependiendo de quién te está pidiendo. Pero entonces yo tengo que pedir un perdón. El perdón existe y si lo hacen bien van a ser exitosos. Miles de casos personas han obtenido su residencia a través del perdón, pero yo solo hago los pagos. Hago los pagos, lo cual mantiene activo el caso y mando el perdón. Cuando uno envía el perdón a inmigración, la misma inmigración le dice al Centro Nacional de Visa, recibimos el perdón de fulanito de tal, tu caso está en hold hasta que USCIS nos diga si ganaste o perdiste el perdón. Una vez que gana el perdón, que el perdón en ganarse tarda de 4 meses y medio, 4 meses a 5 meses lo más, inmediatamente USCIS informa al Centro Nacional de Visa y le dice tu perdón ha sido aprobado o ha sido negado, etcétera. Si el perdón es aprobado, inmediatamente, que hasta el día de hoy, pues gracias a Dios así siempre ha sido, pero inmediatamente inicio el proceso de residencia, que puede tardar desde 2 meses hasta 6 meses. Y ahí es donde ya la persona va a su país, pero ya tiene petición aprobada, perdón aprobado, y no estamos corriendo con el tiempo. Excelente, y no es una buena técnica, porque también le ayudas al cliente a que no esté tan ahogado. Correcto, y económicamente te puede ir pagando a medida que vas trabajando, no tiene que hacer todo de una vez. Y que de todos modos de nada sirve hacer el proceso del Centro Nacional de Visa si el perdón está en espera, porque otra manera por la cual yo lo hago así es porque yo no le voy a cobrar al cliente el proceso de residencia si no ha ganado el perdón, porque si no hay perdón no hay residencia. Te quiero preguntar algo, Morela. Y yo sé que este programa lo miran mucho en Panamá, en Honduras, en México, aquí en Estados Unidos. Y en estos países tenemos mucha gente que trabaja o trabajó en marina mercante, trabajó en los barcos. ¿Sigue siendo un problema para que estas personas se puedan ajustar en los Estados Unidos hasta el día de hoy? Porque antes una persona que había tenido este tipo de visa de tránsito y se quedaba en los Estados Unidos nunca podía ajustarse. ¿Ha cambiado ese rol con los marinos mercantes? Bueno, con ciertas aplicaciones no, como por ejemplo la ley del perdón de los 10 años, que es la famosa ley que hablamos la semana pasada, que explicábamos de que si estabas en un proceso de deportación y tenías 10 años aquí, hijos americanos, podías agarrar una residencia si demostrabas que iban a sufrir un daño. Los crewmen, la gente de marina en tránsito, ellos no califican para ello. Entonces ellos están impedidos de calificar para ciertas cosas o residencias también. Sin embargo, el perdón es una herramienta que se puede utilizar para estas personas, como por ejemplo la gente que entró con visa de prometido, que es más o menos lo mismo. La visa de prometido, si esa persona entró con una visa de fiancé o de prometido, esa visa tiene una particularidad que solo te puede ajustar si te casaste con quien te pidió. Hay mucha gente que ha venido al país, la relación no ha funcionado y al final deciden no casarse. Entonces en el futuro se casan con otra persona que es americana y usted diría, ay, no hay ningún problema, esa persona entró legal, que le metan sus papeles. No, esa persona tiene que pedir un perdón como si entró ilegal, porque la visa de fiancé, al igual que la de crewman, no le funciona para el ajuste de estatus. El perdón es una salida bonita para esa gente. Súper interesante, y invitamos a todas esas personas que nos están mirando en todos estos países y tienen familiares dentro de los Estados Unidos que han estado en ese escenario, para que nos llamen, para que nos manden un correo preguntando, porque siempre la calificación para sus servicios de peticiones es importante. Morela, estamos en una semana bastante difícil en los Estados Unidos. El huracán Florence está azotando North Carolina y yo quiero pedir que pongamos en oración a todas estas personas, como lo hemos hecho en su momento por Nicaragua. Claro que sí. Y por todos los hermanos que por alguna razón sufren. Nosotros queremos también ponerlos en oración, pero también hay una parte buena. Este sábado estamos celebrando la independencia de Centroamérica y México.
y nosotros hemos organizado con la Iniciativa Libre y la Iglesia Santa Cruz Resurrection un primer festival centroamericano. Una cosa impresionante. Nació una idea y en un abrir y cerrar de ojos hemos tenido Ballet Folclórico de México confirmado, Ballet Folclórico de Panamá, Ballet Folclórico de Colombia. Este sábado vamos a celebrarlo en Santa Cruz Resurrection de 5 a 8 y van a ver un tent, una carpa con cada país representado con sus comidas, con su artesanía, con su cultura. Y es un evento familiar, es importante traer nuestros niños para que también amen a este país como es nuestro país, pero también no perdamos lo que es nuestra cultura. Eso es parte de la integración a la vida americana. Claro. Celebrar nuestras fiestas de allá, amar el país también, pero recordar que este es nuestro país y eso es parte de la adaptación. Vamos a estar reconociendo 17 líderes centroamericanos y menciono esto porque tú eres uno de los líderes centroamericanos. Nuestra hermana Miss Carmelita también va a estar siendo reconocida por el programa María Visión y Jesus Christ Network Channel. Entonces, es una fiesta, es una cosa tan bonita que vamos a tener. Así es que extiendo la invitación para el 11173 Griffin Boulevard en Biscayne Park este sábado de 5 a 8. Los esperamos. Amigos de Morelos, creo que estamos llegando al final del programa. Claro que sí, los esperamos. Recuerden que tenemos que unirnos más en estos tiempos tan difíciles como estamos y también tener un poquito de alegría. No todo son malas noticias, así que los esperamos por allá. Y como siempre, pues les queremos agradecer que nos acompañen todas las semanas en nuestro programa La Inmigración y Tú. Recuerden que el objetivo que nosotros tenemos es informar a nuestra comunidad y poder ayudarlos siempre. Y muchas bendiciones. Muchísimas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Un abrazo a todos los rincones del mundo que nos miran. Gracias.